Vamos a analizar el ejercicio de final de trimestre de la asignatura Programación en Inteligencia Artificial del curso de especialización en Inteligencia Artificial y Big Data, en el que vamos a poner en marcha todo lo que hemos aprendido durante el trimestre. Para ello voy a sacar una fuente de información, voy a seleccionar una fuente de información. Yo he elegido la página de Kaggle y el dataset, que contiene información sobre la generación de energía global y la capacidad de generación de energía global. Aquí resume un poco, ¿no?, cómo están estructurados los datos, qué tipo de información tenemos. En este icono podemos descargar este dataset, que es un archivo comprimido que contiene un CSV con la información que vamos a analizar y un archivo que hace referencia a la información geolocalizada, ¿no?, de estos datos. Nosotros vamos a utilizar el CSV, que tiene la información que podemos analizar, y aquí vemos un pequeño resumen. Bueno, una vez descargado y descomprimido, lo cargamos en nuestra herramienta Google Colab. Aquí vemos este archivo CSV cargado y vamos a realizar un análisis de la calidad de los datos, un preprocesamiento de los datos y una extracción de los datos y representación gráfica para sacar conclusiones de estos datos. Bien, lo primero, en el análisis de la calidad de los datos, cargamos el archivo, lo leemos y lo metemos en una variable que va a ser nuestro dataset. Este dataset, con el método info, sacamos una pequeña tabla que nos resume cómo están estructurados nuestros datos. Vemos que hay 35 columnas con diferentes tipos de datos. La columna 1, la fila 1, no, la columna 1 tiene tipo de dato entero, tiene 2062 tipos de datos no nulos. Después de la columna 1 a la 11 tienen tipos de datos objetos, que son cadenas de caracteres, son palabras. Tienen la mayoría 2062 tipos de datos no nulos, excepto la columna ISO2, que tiene 1790. El resto de los que faltan hasta los 2062 serán datos nulos, ya que el identificador de la fila pues suele tener siempre datos válidos. Es la referencia. Es la columna a la que le faltan algunos datos. Vemos. Después del año 2000 al 2023, vemos que hay diferentes cantidades de datos no nulos. Los que faltan hasta 2062 serán datos nulos. Estos datos están en tipo de datos flotante. Vale, aquí vemos la conclusión que he sacado, que es la primera es el identificador de la fila de tipo entero, 11 filas de tipo objeto, probablemente texto, y 23 columnas del 2000 al 2023 que hacen referencia a los años a los que se refieren los datos, el tipo de dato flotante. Con el método GEAD sacamos una pequeña muestra de este dataset y vemos cómo están estructurados realmente los datos. Vemos el identificador de la fila, el country, ISO2, ISO3, indicator. Bueno, aquí tenemos esta información. Vemos los 5 primeros registros que contienen el Object ID, que es el identificador único para cada fila. Este es un tipo de dato entero. El country es un string, una cadena de texto, que es el nombre del país, en principio, luego veremos que no. ISO2, que es el código de país. ISO3, que es también el código de país. Indicator, que es el indicador de capacidad teórica o energía generada real. Tecnología, es tecnología usada para la energía, para la generación de energía. Tipo de energía, renovable o no renovable. Todo esto lo podemos ir viendo aquí. Esta es renovable, no renovable. La tecnología, pues bioenergía, combustibles fósiles. Bien. Unidad, que es la unidad de medida, ya sea gigavatios hora o megavatios. Source, que es la fuente de los datos. Aquí vemos que es el IRENA, por ejemplo, en estos registros. CTS name, CTS code y CTS full descriptor, que son el descriptor adicional para la categorización, código único que representa el tipo de categoría y descripción detallada de la categoría. Esto es algo que así a simple vista, incluso con la descripción, pues no nos queda muy claro qué es. Y del 2000 al 2023, pues los valores anuales de los años del 2000 al 2023. Muy bien, con el método describe sacamos un conjunto de valores estadísticos que nos dan alguna información.
Aquí podemos ver las distintas filas. Count nos da un conteo de cuántos datos hay en estas columnas. Estas son las columnas y nos cuenta cuántos datos hay en estas columnas. Unique nos dice cuántos datos son únicos en esas columnas. Top nos dice el dato que más se repite en esa columna. Podemos hacer un ejemplo para ir pillando la idea. Por ejemplo, count en tecnologías tenemos todos los registros con la tecnología registrada. Unique, vemos que hay 5 tecnologías. Top, lo que más se registra son los combustibles fósiles, son las tecnologías que más se repiten. Frequency o FREQ, que nos dice cuánto se repite la tecnología, el dato que más se repite. En este caso, la tecnología que más se repite es combustibles fósiles y se repite 496 veces. Estos ya son datos numéricos, por lo que nuestros registros que son de tipo texto no los registran, nos ponen aquí un tipo de datos not a number, que no son números, entonces solo valen con los datos que son numéricos, que son los datos de los años. Min nos dice la media, STD nos dice la desviación estándar, min nos dice el valor mínimo, 25%, 50% y 75% son los percentiles, y máximo nos dice el valor máximo de esa columna. Bien, aquí saca algunas conclusiones. Ya con solo ver esto podemos ver que el número de registros son 2062, viendo la columna Object ID y la fila Count, 2062 registros, también lo vimos antes. El número de países son 248, por ver la columna Country y la fila Unique. Country, Unique, 248 países, parece que tenemos. Número de tecnologías son 5, como hemos visto. Columna tecnología y frequency, que son... frequency no, era Unique, 5 tecnologías diferentes. Y fuentes de energía 1, Source, Unique, ¿vale? Source, vemos que Unique solo hay un tipo de fuente. Se repite en todas las filas. Tecnología más frecuente, combustibles fósiles, como hemos visto. Tecnología combustibles fósiles, que se repite un total de 496 veces. Frequency, recordemos que decía cuántas veces se repetía la tecnología, el valor que más se repetía. En este caso es combustibles fósiles, se repite 496 veces. Sin embargo, 1566 de los 2062 registros son de energías renovables. Esto lo sabemos al mirar en la columna Energy Type, estaba aquí, y frecuencia. Frecuencia, 1566 veces se repite Total Renewable, renovable, ¿vale? La energía renovable. Todos los registros tienen como fuente el IRENA, Source Frequency. Source Frequency también nos hace referencia a que todos los registros tienen fuente de información el IRENA. Muy bien, ya hemos hecho el análisis de los datos, ahora vamos a preprocesarlo para poder manipularlo más tarde. Así que la columna ISO 2 es redundante con la información con la columna ISO 3, además de faltarle algunos registros. La columna ISO 3 tiene información de todas sus filas. Vemos que estas dos columnas tienen la misma información, pero que además ISO 2 le faltan algunos datos, por lo que esta columna la vamos a eliminar, no nos da una información relevante. La columna Source tiene la misma información para todas las filas, por lo que es una información que no sobra, no nos sirve, no vamos a analizar. También vamos a eliminar la columna Object ID, ya que no nos aporta un valor a la hora de analizar nuestros datos. El identificador de la fila no nos sirve para sacar ninguna conclusión. Así que vamos a eliminar estas tres columnas. Con el método drop eliminamos la columna ISO 2, Source y Object ID. Con el parámetro axis 1 lo que estamos eliminando son columnas. Si pusiéramos axis 0 estuviéramos eliminando filas. Pero como lo que queremos eliminar son estas columnas, pues así lo hacemos. Bien, ahora nos fijamos en las columnas isIndicator, CTS Name, CTS Code y CTS Full Descriptor. Parecen tener datos redundantes. Observemos qué datos incluyen. Para esto imprimo una tabla con solo los datos que nos están interesando en este momento. Antes no se veían porque no se podía desplegar. Así que con mi dataset imprimo las columnas que me interesan. Y veo aquí que Indicator, CTS Name, pues tienen la misma información calcada. CTS Code parece un código que hace referencia a la información anterior. Aquí, por ejemplo, generación de energía, ECNEG.
Y aquí pues lo mismo, FNG. Mientras que cuando hablamos de energía instalada es ECNEC. Termina en C en vez de en G. ¿Vale? La información parece la misma, ¿no? Y aquí parece una descripción más prolongada de lo mismo que antes. Confirmémoslo con el método describe, que nos dice que hay 2062 registros, todas las filas tienen este tipo de información en las 4 columnas. Bien, el tipo de datos es diferente, son 2 tipos de datos en las 4 columnas, lo que nos sigue diciendo que es la misma información, pero lo confirmamos con que top sigue siendo el mismo información para las 4 columnas y la frecuencia es exactamente la misma. Con estos datos podemos comprobar y confirmar que las 4 columnas tienen exactamente la misma información. Vemos la conclusión así, aquí. Vemos que las 4 columnas solo tienen 2 valores únicos, por lo que podemos quedarnos con indicador, que es suficientemente descriptivo, y eliminamos las otras 3 columnas. Aquí lo hacemos, ¿vale? Con el método drop y el parámetro axis 1 eliminamos las columnas que hemos considerado que nos sobran. Estas columnas hacen referencia a la energía generada, electricity generation, o a la capacidad instalada de electricidad, electricity installed capacity. La capacidad instalada de electricidad es la cantidad teórica total de energía que un país es capaz de producir. Pues dependerá de cuántas centrales nucleares, centrales hidroeléctricas o estaciones de energía eólica, por ejemplo, tiene. Una cosa es que tengas una capacidad teórica de generar energía eólica y otra la que realmente produces, que es el otro parámetro, la energía generada, que es la que realmente se produce. Puedes tener una capacidad teórica y no estar produciendo siempre esa energía. Es la diferencia entre estos dos tipos de datos. Así que vamos a separar estos conceptos en 2 datasets diferentes. Uno con la capacidad teórica, que es la capacidad instalada, y otro con la generación real de electricidad, la energía que realmente ha generado esos países o zonas geográficas. Bien, esto lo hacemos aquí. Metemos en un dataset separado la energía generada, cogiendo el dataset principal, filtrando por la columna indicador con energía generada, y metemos en otro dataset de energía teórica, haciendo referencia al dataset original y filtrando por capacidad instalada de electricidad. Vamos a trabajar con estos 2 datasets, con la energía realmente generada y con la energía instalada o teórica. También vamos a renombrar los nombres de las columnas para tener más claro a qué nos referimos, ya que algunos conceptos no quedan claros, como el de country. El dataset no hace referencia exclusivamente a países. El término zona geográfica me parece más adecuado. Ya hemos visto antes, podemos ver aquí una muestra, que estos no son países. También lo vemos más adelante. Está mezclando países, grupos de países, continentes y demás. Entonces, me parece más adecuado llamarlo zona geográfica. El nombre de las columnas de los años también va a ser sustituido. Bueno, pues esto lo hacemos aquí, ¿no? Con el método rename del dataset cambiamos country por zona geográfica, tecnología, pues lo ponemos en español para tenerlo más adaptado a lo que estamos haciendo en nuestro trabajo, y los años pues vienen puestos con una F delante, pues ponemos el año simplemente. Después, esto lo hacemos antes de separar los datasets y después metemos estos datos en nuestro dataset con lo que vamos a trabajar. Como hemos separado los datos por 2 conceptos que aparecen en la columna indicator, podemos eliminar estas de nuestros datasets. Aquí lo hacemos. Como ya la columna indicator nos ha servido para separar los datos, esa columna ya ha cumplido su propósito y vamos a deshacernos de ella en los 2 datasets. Ya no vamos a hacer nada más con ese dato porque hemos separado por ese tipo de datos. Así que eliminamos la columna indicador de los 2 datasets. Ya tenemos nuestros datasets limpios de datos redundantes. Ahora convirtamos a categoría las columnas que tengan un rango de datos determinado. Bien, lo primero que vamos a averiguar es de cuántas tecnologías estamos hablando. Con esta función, la función unique, nos imprime las tecnologías de las que contienen en el dataset. Vemos que es bioenergía, combustibles fósiles, hidroeléctrica, solar y eólica. Aquí son las tecnologías que hemos concluido que estamos utilizando. ¿Y qué tipos de energía hay en la columna tipo de energía?
Bueno, pues hacemos lo mismo con el método Unique y sacamos renovable y no renovable. Aquí también sacamos esta conclusión. Muy bien. Pues como este rango de datos no se va a mover de ahí, o sea, no se puede introducir energía en este dataset que sea tipo de energía renovable o no renovable, no se sale de ahí, o no podemos meter otra tecnología que no sean las que tenemos registradas aquí. Vamos a convertir esto en una categoría en los dos datasets, en el generado, en el capacidad generada y la teórica. Con el comando asType category convertimos tecnología y tipo de energía en una categoría. Volvemos a imprimir la información de nuestro dataset, por ejemplo el de teórica, el otro es igual, pero por tener una muestra. Y vemos que bueno, ya no está el identificador de cada fila, tenemos los parámetros traducidos, zona geográfica, ISO 3, tecnología, tal. Y tecnología y tipo de energía son categorías. ¿Vale? Estos son categorías. Los otros son tipo objeto y los datos de los años son tipo flotante. Muy bien. Imprimimos los datasets para verlo ya, que ya lo tenemos bastante organizado y limpio. Y vemos las columnas traducidas, los años sin la F esa adelante y toda la información redundante eliminada. El dataset de la energía teórica está igual. Bien, pues ahora comparemos una pareja de estos dos datasets para ver si tienen sentido. Una cosa es la energía que genero y otra la energía o la capacidad de energía que tengo capacidad de generar. No tendría sentido que tuviera más energía generada que la que teóricamente puedo generar. Así que me fijo concretamente en un dato, comparemos la capacidad instalada de energía de Zimbabue de energía hidráulica en el año 2000, la tengo aquí en la muestra que me saca, este es Zimbabue, energía hidroeléctrica, en el año 2000, pues era capaz de generar unos 667.000 megavatios, y aquí tengo el mismo dato, pero de energía generada realmente, Zimbabue, energía hidroeléctrica en el año 2000, pues generó unos 3.200 gigavatios hora. Estas unidades nos ha venido bien separarlo porque no es comparable una unidad de energía por tiempo que una unidad de energía independiente. Solo es lo que se ha generado y esto es lo que se es capaz de generar por hora. Sería la misma comparación entre 1 kilómetro y 1 kilómetro por hora. No son datos comparables. Bien, pues vamos a comparar estos datos si tiene sentido, ¿no? Vamos a ver si tiene sentido. Vamos a comparar la capacidad instalada de Zimbabue en energía hidráulica en el año 2000 con la energía generada real de ese año con esta tecnología. Bien, aquí almacenamos la energía teórica de Zimbabue filtrando por Zimbabue y por tecnología la hidroeléctrica y hacemos lo mismo con el dataset de energía realmente generada en Zimbabue, zona geográfica Zimbabue y tecnología hidroeléctrica. ¿Vale? Aquí imprimimos la frase: la capacidad teórica de generación de energía hidráulica de Zimbabue en el año 2000 fue de 667 megavatios, mientras que su energía real generada por este medio en este año fue de 3.200 gigavatios por hora. Bien, como no somos expertos en energía y en producción, le decimos a una inteligencia artificial que nos saque una conclusión de estos datos. Y nos dice: para confirmar la plausibilidad de estos números, podemos usar la siguiente fórmula para calcular la generación de energía. Generación de energía, gigavatios hora, es la potencia instalada por las horas de operación dividido por 1000. Vale, aquí tienen los datos, la potencia instalada, la generación de energía y las horas que hay en un año. Reordenamos la fórmula, para calcular las horas de operación anuales necesarias para generar 3.200 gigavatios hora con una potencia instalada de 667 megavatios hora. Lo que hace es reordenar la fórmula para extraer el dato que nos interesa y nos calcula que horas de operación tal y horas de operación aproximada pues son 4.800 horas. Nos dice en análisis que 4.800 horas es el tiempo necesario para alcanzar la generación mencionada. O sea, la generación de energía hidráulica en Zimbabue en el año 2000 se necesitaron 4.800 horas, según los cálculos, para generarse. En un año hay 8.760 horas. Por lo tanto, la planta estaría operando aproximadamente en un 55% del tiempo. Este porcentaje de operación, 55%, es razonable y típico para plantas de energía hidráulica,
ya que estas instalaciones suelen operar a una fracción de su capacidad máxima, debido a variaciones estacionales y factores ambientales. Habrá veces que esa estación hidráulica no funcione, el caudal de agua sea inferior o otros factores que hacen que solo el 55% del tiempo se esté generando esa electricidad, que es la conclusión a la que hemos llegado. Vemos que los datos tienen sentido. Ahora gestionemos los valores nulos de nuestros datasets. Primero veamos qué columnas tienen valores nulos en nuestros datasets. En el dataset de la energía teórica vemos con el método isNull y sumamos todos los datos que los parámetros no tienen ningún valor nulo, pero lo que son los años sí tienen valores nulos. Vemos que al principio hay bastantes valores nulos y se van reduciendo con el paso de los años hasta que hay muy pocos valores nulos. Aquí sacamos la conclusión que vemos que conforme avanzan los años, menos valores son nulos. Podemos entender con esto que más países han ido creando instalaciones de generación de energía de distintos tipos, ya sea renovable o no renovable. Aquí no lo estamos distinguiendo. Principalmente energía renovable, ya que las energías no renovables se aunan todas en combustibles fósiles. Bien, lo que quiero decir con esta última frase es que las energías no renovables no están separadas por carbón, energía, no sé si considerará energía nuclear renovable o no, pero de lo que más detalla este dataset es la energía renovable, que hay distintos tipos. Bien, vemos que pasan los años y menos datos son nulos. Esto lo podemos interpretar como que se van instalando estaciones de generación de energía y cada vez hay menos en los que esos valores son nulos. Bien, ahora vamos a ver lo mismo pero con la energía realmente generada. Vemos que la tendencia es parecida, también se va reduciendo con los años, aunque los datos son mayores y en el año 2023 pues casi la mitad de los registros, como recordábamos eran 2000 y pico registros, pues la mitad eran nulos. Aquí sacamos estas conclusiones. Aquí también vemos como cada vez menos datos son nulos conforme avanzan los años, aunque hay algunos datos nulos más que en el dataset de capacidad instalada. Esto quiere decir, o puede decir, que a pesar de que la capacidad de electricidad esté instalada, aunque tú tengas tu central nuclear montada, y eso es teóricamente te puede dar una electricidad, quizás esa central no está funcionando. Lleva un proceso de regulación o lo que sea, que en ese momento está instalada, pero no está generando electricidad. Esa es la diferencia entre capacidad instalada y capacidad generada. Podemos entender que aunque las instalaciones estaban desarrolladas, capacidad instalada, estas han podido tardar algún tiempo en iniciar su funcionamiento y no haber generado energía en ese tiempo. En el último año 2023, que es el que más datos faltantes tiene, parece estar pendiente de actualizar. ¿Vale? No es normal que la tendencia sea tan descendente y al final falten tantos datos, quiere decir que este año pues faltan datos, no están actualizados. Así que vamos a eliminar la columna del año 2023 en el dataset de energía generada, ya que al faltarle casi la mitad de los datos va a distorsionar demasiado nuestro análisis. Lo vamos a eliminar de aquí porque lo distorsiona, pero lo conservamos en el dataset de capacidad instalada, que no era tan notable. Solo 7 datos nulos, la tendencia pues es la misma. Ahí sí nos sirve. Bien, eliminamos del dataset de energía generada el año 2023, la columna del año 2023, y vamos a sustituir por 0 todos los valores nulos de los dos datasets. En el de la energía generada entendemos que no se generó energía ese año con esa tecnología, hubiera capacidad instalada o no. Si el dato era nulo, se significa o queremos interpretar que no se generó energía con esa tecnología ese año. En el de la capacidad instalada entendemos que no existían instalaciones para generar energía con esas tecnologías, por eso el dato es nulo. Por lo tanto, la capacidad era 0 y la generación era 0. Esto lo hacemos aquí, metemos en esta variable columnas, todas las columnas que están en el rango del 2000 al 2023. Para manejarlo posteriormente vamos a utilizar esta variable más veces. Y en el dataset de energía generada y energía teórica, en las columnas a las que hacemos referencia, lo rellenamos con el método fillNav con 0. Los valores nulos los rellenamos con 0. Ahora tenemos los datasets limpios de columnas redundantes, de información no analizable y sin valores nulos. Los hemos sustituido por 0.
lo sacamos en un formato CSV para poder explorarlo con más comodidad. Esta función, toCSV, me saca unos CSV con la información ya procesada. Si corremos el código, esperamos que procese y me debe de sacar aquí dos archivos. ¿Por qué no me los ha sacado? Ahora me los saca. Ha tardado un poco, pero ahí están. Bien, pasamos a la extracción de datos y representación gráfica para sacar unas conclusiones, ¿no? Lo primero que hacemos es unir el conjunto de datos para facilitar su representación gráfica. Metemos en esta variable melted data todos los datos que hacen referencia al tipo de energía y a la tecnología, con las columnas de los años. Recordemos que esta variable hacía referencia a los años, y también queremos ver el año y la unidad, ¿no?, de gigavatios hora. Bien, aquí como recordemos que la capacidad teórica se medía en gigavatios hora, por eso ponemos la columna de gigavatios hora. Bueno, pues aquí vemos cómo la evolución de las energías, por ejemplo, las no renovables, del año 2000 a la 2022, pues va creciendo. Este número va creciendo. Aquí vemos el exponente 7, este número es muy grande, ¿vale? Pero aquí vemos el 2 con exponente 7, tal, va creciendo. Y aquí vemos también pues la no renovable, del año 2000 al año 2022. Va creciendo también. Pero bueno, datos difícilmente analizables así con estos números tan grandes y en este formato. Por lo tanto, bueno, podemos sacar la conclusión de que podemos sacar, con solo ver los números, es que la generación de energía tiene una tendencia creciente, ya sea renovable o no renovable, las dos crecen. La energía no renovable sigue siendo la dominante, porque el número es más grande. Pero bueno, representamos esto gráficamente para sacar alguna conclusión más visual. Aquí tenemos el código para sacar este gráfico. Y vemos que la tendencia de energía no renovable es creciente y lineal. Esto es datos mundiales. Pues vemos que no se ha desinstalado capacidad de energía no renovable y crece linealmente. Bueno, aquí tenemos las conclusiones. Con la gráfica podemos ver mucho más fácilmente la tendencia. Aunque la energía no renovable sigue siendo la fuente dominante de generación de energía, está por encima que la no renovable, la brecha entre energía renovable y no renovable se ha ido reduciendo con el tiempo. Esta brecha es mucho más pequeña aquí que en cualquier otro momento de estos años. Aquí es más grande, bueno, pues se va estrechando. Esto indica una transición hacia fuentes de energía más sostenibles. Mientras que el crecimiento de las energías no renovables es lineal, crece pero de forma lineal, el de las energías renovables es exponencial. Vemos aquí esta curva exponencial que probablemente en unos años alcance a la energía no renovable. Veamos cómo está evolucionando España concretamente en la capacidad de energía instalada. Para esto aislamos los datos en esta variable de España. Cogemos la capacidad teórica del dataset y filtramos por zona geográfica España, ¿vale? Aquí reunimos los datos que nos interesan, que son los mismos que antes, y sacamos estas columnas. A ver, aquí, con el tipo de energía, renovable y no renovable, los años y los gigavatios horas, que siguen siendo números grandes y un poco abstractos, los cuales vamos a representar gráficamente para verlo más claro. Aquí podríamos sacar alguna conclusión, pero es más fácil ver el gráfico. Bueno, aquí vemos la evolución de la capacidad instalada, la teórica, de energía en España, del 2000 al 2022. La línea azul representa la energía no renovable, y la línea naranja la renovable. Vemos que esta tendencia fue creciente, crecían las dos energías en España, la instalación de energía en España, pues casi que al año 2009, 2010, ¿no? La energía renovable creció un poco más hasta el año 2012. Bueno, aquí vemos las conclusiones. Vemos que en España se apuesta fuertemente por las energías renovables debido a que es un país abundante en este tipo de recursos. Desde 2018 la instalación de energía renovable se ha disparado. Aquí vemos el año 2018 como la tendencia pues cambia radicalmente y se dispara. Sin embargo, la capacidad de generación de energía no renovable no solo no crece a partir de 2010, aquí tenemos el año 2010, sino que pasa por un periodo de estancamiento y posterior descenso. Vemos que el año 2010 es el pico máximo y de ahí estable más o menos hasta que empieza a caer.
se está eliminando capacidad instalada de generación de energía no renovable en España en los últimos años. Esto quiere decir que la capacidad teórica o las instalaciones se están reduciendo. Veamos qué pasa con la energía realmente generada a nivel global. Aquí analizábamos la teórica y vamos a ver ahora la generada realmente. Lo representamos gráficamente y vemos que la tendencia igualmente es creciente para los dos, pero esta línea, que recordábamos que antes la no renovable era muy lineal y estable, esto era la capacidad instalada, a la hora de generar electricidad, pues es un poquito más irregular. Vemos aquí dos caídas, dos tropiezos de la generación de energía que pueden responder perfectamente a la crisis inmobiliaria de 2008, que redujo la demanda de energía no renovable, y a la crisis de 2020, que coincide con la del coronavirus, que también hay un descenso de demanda o generación de energía no renovable. Aquí podemos ver las conclusiones. Aquí podemos ver que aunque la tendencia de la generación de energía renovable también es creciente, pierde gran parte de la exponencialidad que tenía en la gráfica de capacidad instalada. Vemos que esta gráfica de energía renovable también es exponencial, pero mucho menos que la capacidad instalada. La capacidad instalada crece mucho más rápido que la generada. Bueno, podemos entender que es normal, ya que la otra es teórica y esta es real. La línea de energía no renovable es mucho menos lineal, como comentábamos. Esto se debe a que los vaivenes de generación y demanda de energía de los países. Mientras que el crecimiento de potencia instalada no retrocede, para que retrocediera habría que ir eliminando instalaciones de generación de energía. Eso no está pasando en general, porque no se destruye, lo digo aquí. La generación de energía sí puede descender puntualmente. Puede que la instalación esté ahí, pero se detenga. En ese caso, como en los casos de las crisis, pues la energía baja. Vemos dos grandes tropiezos en esta tendencia, uno en 2008 causado por la crisis inmobiliaria y otro en 2020 por la crisis del coronavirus. Bien, ahora comparemos la evolución de la capacidad de energía instalada en España con la evolución de la generación de la energía en España. Vamos a hacer el mismo ejercicio de comparar la capacidad instalada con la generada en España. Esto tenemos que hacerlo en gráficas separadas, ya que la unidad de medida y los conceptos son diferentes. Creo que lo comentaba antes. Los gigavatios horas, esto está mal puesto, vale, esto está puesto al revés. Los gigavatios horas son una unidad de energía por tiempo y los megavatios son una unidad de energía. Esto se entiende porque la energía que se genera no habla en tiempo y la capacidad de generar se mide en energía por tiempo. Bien, ponemos las gráficas al lado ya que los datos no son comparables entre sí, pero sí los podemos comparar por separado. Vemos aquí en las conclusiones que en la comparación podemos ver cómo el crecimiento de la potencia instalada en energía renovable acompaña a la generación de energía renovable hasta los años 2008-2010. Bien, vemos que aquí la instalada, estamos hablando de la instalada. Aquí crecen las dos energías hasta el año más o menos 2010, las renovables crecen un poco más. Después hay un periodo de estancamiento en el que los dos datos quedan estables, aquí vemos este periodo más o menos estable, pero la rápida subida de potencia instalada, de capacidad instalada, este mismo dato lo veíamos antes, vemos que esta rápida subida no se traduce aquí. Okay, aquí sube igualmente, pero esto es muy pronunciado y aquí sube con menos pronunciación. Esto quiere decir que no se ha terminado de traducir la capacidad instalada con la energía realmente generada. Con respecto a la generación de energía no renovable, la línea azul, hubo un crecimiento muy llamativo en el periodo 2001-2008. Vemos aquí este crecimiento hasta 2008 y a partir de ahí no ha parado de caer, mientras que la renovable sube. Vemos como aquí este es su punto máximo y ya cae, aunque aquí retoma en el último año un poco. Y lo que hace la energía renovable, pues después de este periodo más o menos de estancamiento, pero sigue subiendo. Esto es una tendencia creciente y esto es una tendencia decreciente. Lo que podemos ver es que ya en España prácticamente pues están a la par, ¿no? Las energías renovables y no renovables. Ya casi la mitad de energía es de cada tipo. Bien, ahora vamos a ver cuáles son las zonas geográficas líderes en capacidad instalada de generación de energía renovable.
seguimos hablando de energía teórica, la capacidad instalada. Bueno, sacamos estos datos que no son muy comparables porque nos está comparando aquí el mundo con los países que forman el G20, las economías emergentes, Asia. Son datos que, bueno, vemos aquí que los datos no son comparables ya que unas zonas están dentro de otras. Por ejemplo, China está dentro de Asia. Otros son grandes grupos de países como el G20 o el G7. E incluso aparece la capacidad total mundial de la generación de energía, que es esta mundial. Así que analicemos los datos más comparables, como por ejemplo continentes. Meto en esta variable zonas de interés, que son lo que son los continentes, meto América, Europa, Asia, Oceanía y África. Y filtro el dataset de energía instalada o teórica por zona geográfica y las que tengo dentro de mi variable, que son estas. Las puedo ir cambiando y sacar otras conclusiones. En este momento lo vamos a hacer con los continentes y lo imprimimos en una gráfica. Aquí vemos que Asia es la líder indiscutible en la generación de energía no renovable, pero también en la renovable. Bien, genera más energía renovable que ninguna. Esta conclusión, lo pongo aquí, lo podemos sacar porque Asia es la fábrica del mundo, ¿no? Entonces necesita mucha energía para llevar a cabo esa labor. Vemos que África, pues, principalmente genera energía no renovable. Bueno, esta es la capacidad instalada, no la generación, ¿vale? Tienen la capacidad instalada de África es la energía no renovable. América también tiene mucha capacidad de generar energía no renovable, aunque empieza la tendencia a instalarse con energía renovable. Asia también tiene mucha, incluso más que Europa y América, tiene mucha capacidad de generar energía renovable, tiene también mucha demanda de energía. Y Europa, bueno, vemos que la tendencia, pues, puede ser que crezca la energía renovable, ¿no? Vamos a comparar ahora, por ejemplo, los países de nuestro entorno. Vamos a ver a España comparada con Francia, Alemania, Italia y Portugal. Hacemos el mismo filtrado por zona geográfica, las zonas que nos interesan, y sacamos el gráfico. Vemos que Francia está bastante pareja en la capacidad instalada de generación de energía. Puede generar prácticamente la misma energía de un tipo que de otra. Alemania tiene mucha capacidad instalada de energía no renovable. Esto puede ser porque Alemania tiene mucho tiempo que es la fábrica del motor de Europa, ¿no? Necesita energía desde hace mucho tiempo y esas instalaciones antiguas, pues, pero apuesta también mucho por la energía renovable, ya que es la que más energía renovable tiene capacidad de generar de todos los países. Italia tiene mucha capacidad de generación de energía no renovable todavía, y está un poquito más atrasada con el tema de la energía renovable, no apuesta tanto. Portugal en general genera poca energía y España pues tiene una proporción más grande que incluso yo creo que Alemania, tiene mucha energía renovable y tiene aquí esta no renovable que bueno, vendrán de tiempos anteriores en los que hacía falta esa energía no renovable. Esto recordemos que es la capacidad instalada. Aquí sacamos conclusiones, vemos que Francia tiene la misma capacidad de generar energía renovable y no renovable, pero es superada por España, que tiene mucha más capacidad de generar energía no renovable. España puede generar más energía no renovable que incluso Francia. Alemania destaca como el motor de Europa en capacidad de generación de energía. Veamos ahora las tecnologías más utilizadas en la generación de energía en 2022. Esto era la capacidad instalada. Y esto son las tecnologías que más se utilizan para generar la energía. Utilizamos el dataset de energía generada, ¿vale? No el de teórica, ya esto es lo que realmente, qué tecnología usamos para generar electricidad en el mundo. Y con esta agrupación, por tecnología, en el año 2022, sacamos estos datos. Que los combustibles fósiles son la energía que más se genera en el mundo, seguida por la hidroeléctrica. Después tenemos... bueno, creo que sí, después tenemos la energía eólica, la solar y la bioenergía, en este orden. ¿Vale? Estas son las tecnologías más usadas en el mundo para generar energía. Nos lo representamos gráficamente, que siempre se ve mejor, ¿no? Y representándolo, pues vemos que los combustibles fósiles prácticamente generan más energía que todo el resto de energías juntas. Se genera mucha energía en el mundo de los combustibles fósiles. Pero bueno, vemos que el segundo puesto queda para la energía hidroeléctrica.
Aquí vemos las conclusiones, vemos qué países son líderes en cada tecnología. Bueno, veamos qué países son líderes en cada tecnología. Para esto vamos a crear un dataset filtrando las zonas que engloban varios países, como grupos de países, el G20, el G7, continentes, aquí estoy filtrando América, Asia, o países demasiado grandes como China o Estados Unidos que por su volumen lideran en todas las tecnologías. De este análisis he eliminado Estados Unidos y China también porque por su tamaño pues lideran todas las tecnologías. Así que para sacar esta conclusión los he eliminado. Entonces, eliminando del dataset de energía generada esta información, me quedo con que el líder en bioenergía, excluyendo Estados Unidos y China, es Brasil. El líder en combustibles fósiles, eliminando estos países también, es India. En energía hidroeléctrica es Brasil. En energía solar es Japón. Y en energía eólica es Alemania. Estos son los líderes, excluyendo Estados Unidos y China, de generación de energía por países. Con el filtro realizado vemos que hay países que destacan por la generación de energía con distintas tecnologías. Veamos las tecnologías más usadas en dos países concretos, como por ejemplo España y Ecuador, y las comparamos. Bien, aquí extraigo en esta variable los datos de generación de energía de Ecuador. Filtro por zona geográfica Ecuador. Y aquí hago lo mismo en esta variable, pero con España. Energía generada, zona geográfica, España. Agrupo por tecnología y sumo la generación de energía en el año 2022. Aquí cojo los datos de Ecuador, los agrupo por tecnología, filtro por el año 2022, hago la suma y lo meto en esta variable de energía por tecnología Ecuador y hago exactamente lo mismo en España con los datos de España y tecnología. Bien. Imprimo la energía de la generación de energía en Ecuador por tecnología y vemos que en Ecuador lo que más se genera energía es por energía hidroeléctrica, es la energía líder en Ecuador. Y bueno, también genera un poco de energías fósiles, pero bueno, de lo demás notablemente menos, ¿no? Sobre todo de solar y eólica, pues muy poquito, genera muy poquito en comparación. Y aquí por España, vemos que España lo que más genera energía son los combustibles fósiles. Y bueno, después tiene un poco repartidos el tema de la energía eólica, solar e hidroeléctrica. Y lo que menos genera energía es la bioenergía. Lo representamos gráficamente para verlo más fácilmente. Y vemos aquí que Ecuador se representa en azul, mientras que España se representa en naranja. Vemos que en bioenergía Ecuador prácticamente irrelevante, nos genera muy poquito, apenas se ve. España también poco, pero bueno, ahí se puede ver algo. En general vemos que España genera muchísima más energía que Ecuador, porque se ve más naranja en general. Y España genera más energía también en todas las tecnologías, excepto en hidroeléctrica. Ecuador aprovecha mucho más sus recursos hídricos que España. Bueno, España probablemente es que no tenga tantos. En España la generación pues es por combustibles fósiles y energía solar y eólica principalmente. Energía solar y eólica en Ecuador ni aparece, o sea, el dato es tan pequeño que ni aparece. Y básicamente Ecuador se alimenta de energía hidroeléctrica y un poco de combustibles fósiles, mientras que España pues requiere mucha energía y tiene una variedad de energías, principalmente energías fósiles, pero como hemos visto antes está tornando hacia las energías renovables. Aquí pongo esta conclusión. Vemos que España genera en general mucha más energía con todas las tecnologías, excepto con la energía hidráulica. La energía hidráulica es la principal fuente de energía de Ecuador, debido a sus recursos hídricos abundantes y su geografía montañosa. Este ha sido el ejercicio de análisis de datos y las conclusiones que hemos podido sacar de una fuente de datos que hemos encontrado en Internet, los análisis que le hemos hecho y lo que hemos aprendido en la asignatura de programación de inteligencia artificial durante este trimestre. Espero que os haya gustado y os haya servido. Un saludo.